COVID. En el mundo, los gobiernos respondieron a la pandemia por COVID-19, interrumpiendo las actividades económicas en un intento de evitar la propagación del virus. La propagación. Bienvenidos una vez más al programa, a su programa favorito y podcast Salud de los Trabajadores. Como cada domingo me presento, yo soy Jorge Palma y vamos a hablar de muchas cosas, pero antes está mi amigo y productor. Yo soy Fernando Matos, bienvenidos Marido. al episodio 5 del podcast. Episodio 5. Nakamas. Jamás. Bueno, el día de hoy venimos a hablar sobre Las repercusiones, no del COVID tal cual, lo que lo que repercutió en el trabajo. Exacto. En el trabajo. En el área laboral. Cómo afectó a los trabajadores y a la familia, a lo económico, a lo mental. Muchas personas dejaron su trabajo, muchas personas dejaron de estudiar, muchas personas tuvieron la necesidad de ver qué hacer, cambiar su trabajo. Ajá, muchos emprendieron en ese tiempo. Yo fui uno de ellos que me emprendió porque sí me pegó. Bueno, me tocó, güey. Sí, nos Cuando recién salía del hospital. Ah, sí, te habías lesionado. Un mes antes me lesioné. Sí. Y como que el mes de salir del hospital, ¿qué pasó? Se está acabando el mundo, ¿no? Sí, se está acabando. Sí, Pero, yo me acuerdo perfectamente. bueno, vamos a entonces hablar sobre la repercusión del COVID-19. Ya 2 años, ya para 3 años ya de pandemia. Que pues ya está un poquito más leve, ¿no? Pero pues aún seguimos en pandemia y hay... Aún seguimos cuidándonos. Seguimos. Ahorita ya, creo que, no sé si viste en las noticias que van a ya quitar el cubreboca en todos lados. No, ya. Aquí en Yucatán ya es libre. Ya es libre de... Excepto en los centros de salud, hospitales y transporte público. Exactamente. Pues bueno, hoy vamos a regresar con los datos. Con los datos. Metadatos, ¿viste? ¿Qué estás pensando? Los datos duros. Datos duros. Metadatos. Entre marzo y abril, es decir, el momento que más nos afectó, que más nos pegó la pandemia, porque recordar que antes ya existía, o sea, sí existía, pero estaba en otros lados, empezó en China, se proliferó en España, Italia, etcétera. Sí. Pero en los meses que más nos tocó, que fue de marzo a abril, más o menos, que más fuerte, no había ni siquiera vacunas, el 69% de los hogares tuvieron al menos una reducción económica en sus hogares. El 69%, casi las 2/3 partes. El 69%. De toda la población. Y Considerar que en México somos casi 130 millones de habitantes. fue bastantísimo lo que pegó. Más que nada, siento que pegó más en lo hotelero, en lo turístico. Sí, en lo hotelero, en lo turístico, en los empleos informales. Empleos informales. Sí. Sí, porque los de primera necesidad como que no... Sí tenían medidas. Exacto. Pero no desapareció en su totalidad. De hecho, de todos los trabajos que se perdieron, que fueron alrededor en esa época de 12.5 millones. Cuando estaba iniciando todo eso, ¿no? Sí, de habitantes. En el periodo entre marzo y abril se perdieron casi 13 millones de empleos. 13 millones. Casi 13 millones de empleos. Y fíjate que el 10 millones.5 de esos fueron trabajos informales. O sea, por ejemplo, los ceritos, trabajadores ambulantes, ceritos, los que tienen su negocio propio, que a lo mejor les afectó porque en ese momento nadie quería salir, nadie quería estar en contacto con nadie. Acuérdate que hubo el show por los papeles de baño en los mercados. Los mexicanos siempre, primero la cagada. Pero siempre hacemos grande algo chiquito. La vez pasada fue el agua o no sé qué, igual. Sí, creo que sí. Que no sé qué, pues se llevaron por montones igual. Pero bueno, esa vez fueron los papeles higiénicos. Ajá.
o sea, se perdieron muchísimos empleos, se perdió muchísima estabilidad familiar, económica y mental. De hecho, pues mucho, cómo afectó en la forma, pues obviamente dejas de trabajar, dejas de percibir el dinero y pues obviamente repercute en la familia porque imagínate si tienes hijos, si tienes obviamente que mantener a alguien, si tienes los gastos, si tienes una persona enferma en el hogar, una persona con discapacidad, imagínate que pierdes tu empleo. Sí, y más que nada fue un miedo que entró a la población en general. Entramos en pánico. Entramos en pánico porque se veían las noticias bien feas cuando estaba iniciando, que veías en Europa, en Italia. El número de muertes. Los muertos incluso llegaron. Sí, los muertos. Fíjate que en México al día de hoy, que estamos, ¿qué? 24. 25. Hay más de 7 millones de casos confirmados. Y siguen habiendo. Sí, siguen habiendo. Y muertes, más de 330,000 muertes. Sí. Solo en México, eso. Solo en México. Igual siento que a México como que no le tocó tanto, Lo que pasa es que nosotros no estábamos preparados para muchas cosas, pero... para un virus de esa magnitud. Entonces, nos dijeron enciérrense. Uh-huh. Empezó a haber, la locura, el pánico. El pánico, sí, esa palabra, pánico. Pero, siento que a comparación de otros países, de otros continentes, no nos pegó tan fuerte como tan fuerte. A otras. Digo, el problema es que, por ejemplo, nosotros, pues obviamente hay mucha gente que vive al día. Eso sí, la mayoría de la gente vive al día. Vive al día y pues obviamente eso hace que, pues no sé, perder un día de trabajo pues te afecte bastante. Y de hecho, el número de personas retiradas, que normalmente se retiran al año, uh-huh, aumentó en este caso en un 34%. O sea, las empresas se retiraron por... Sí, ellos mismos se retiraron en un 34% más comparado al año anterior, a los años anteriores. Ok. Pero igual, muchas empresas retiraron a sus empleados. Sí, también, los despidieron. Ajá, hubo un recorte de personal. Sí. Y pues bueno, entre las secuelas de las secuelas más importantes que hubieron para los trabajadores, ya sea que ya ves que muchos fueron hospitalizados durante bastante tiempo o que tuvieron secuelas más importantes físicas, mentales, etcétera. Sí. Tuvieron que dejar su trabajo o cambiar de trabajo porque ya no podían hacer lo mismo. Y eso fue la mayoría de México. Sí, la mayoría les pasó eso. Y muchos emprendieron también. Bueno, en una parte sí, muchos emprendieron y pues ya como que... los despedían o se salían de su trabajo normal y pues tenían que ver qué hacer. Pues sí, sin modo que nos quedamos en la casa ahí. Ahí apareció el término de nenis. No, ya no existían nenis antes. No, las nenis. Las nenis no existían antes. No, o sea, sí, pero el término como tal apareció... que hacían bueno, que hasta ahorita siguen haciendo porque mucha gente les resultó. Sí, logró salir adelante pues con eso de las ventas por internet, ¿no? Los lives. Sí, que pues se vendía todo ahí prácticamente y sí, está bien, obviamente. Sí, está bien, o sea, todo bien. Igual, hablando de plataformas digitales. Sí, bastantes, y se proliferó los deliveries. Los deliveries que conocen de toda la vida. Sí, exactamente. No de toda la vida, pero... Ya la mayoría pedía ahí por internet, cualquier cosa. Por Uber, comida, medicinas, agua, cualquier cosa. Porque, pues, obviamente tenemos miedo de salir y, pues, Igual esos... como que en una parte benefició, podríamos decir, a una parte de la sociedad y a una parte igual sí llegó a afectar bastante. Porque, por ejemplo, los repartidores en esa época decían que ganaban bastante bien. O sea, me tocó escuchar comentarios de que no, sí se ganaban bastante bien, pero pues igual tenían un riesgo de contagiarse en ese tiempo, que era
pues demasiado alto, ¿no? Sí, demasiado alto. Todavía no había ni vacunas, Ya no vacunas para nada. nada. Sí, mucha gente se murió sin conocer las vacunas. Mucha gente se murió. Exactamente. E incluso hay mucha gente que... Yo conozco gente que no se vacunó nunca y Así. ahí sigue. Ahí siguen, pero porque como la mayoría se vacunó, entonces eso hace que cuides también a los demás, aunque sí es responsabilidad Ajá, de es todos responsabilidad de todos. a estar vacunados, pues si estamos enfermos o si sentimos, tenemos síntomas, pues Ujú. mejor pues quedarnos en casa y no, Sí. no salir mucho. Y ya también llegó un momento, ¿te acuerdas del grupo de covidiotas? Ah, los covidiotas. En algún momento yo creo que me considero un covidiota, algo así, güey, pero yo tenía que trabajar, creo que güey. todos. No, pero más que nada, eso fue porque los que salían a fiestas, las fiestas Ah, las fiestas clandestinas. clandestinas. Yo conozco gente que hacía fiestas. Sí. Igual conozco gente que hacían fiestas clandestinas, que salían. Y así. A mí me tocó, la verdad es que yo sí fui a la playa. Pero, pues a la pero playa. en un lugar así Aislado. aislado. Ajá. Pero A así ver. digo que tampoco me gustan tanto salir a fiestas, pero De vez en cuando no es malo, de vez en de cuando. vez en cuando no está mal. ¿A ti te dio COVID? Oye, hablamos de eso. Creo que sí. Pero ya después de... Hace poco, como... La semana pasada. La semana pasada. De hecho, este podcast te invité para decirte que tengo COVID. Bienvenido al mundo del COVID. No, güey, iniciando el año. Iniciando el año, ya. Pues yo, por ejemplo, pues creo que no me dio. Por ejemplo, o sí, pero fui asintomático, o al menos no fui Pero- confirmado. No fuiste confirmado. Porque mucha gente también le dio y no fueron confirmados. O sea, no está en la base de datos normal porque se quedaban en casa y ya no salían. Sí. Específicamente más cuando hubieron las vacunas, que ya si te daba leve y ya podías estar en casa, ya no necesitabas estar hospitalizado. Sí, nos tocó afortunadamente las vacunas, sí, alcanzamos a ver las vacunas y pues sí fue de gran ayuda porque Así es. no alcanzamos a tocar el hospital y eso es muy bueno. Y mucha gente tenía miedo de ir al hospital igual, güey, no sé. Sí, Sí. se paniquearon. No, pues sí, muchos decían que te roban el líquido de las rodillas. Ay, sí, güey, pues después de los años te quitaban el líquido de las rodillas. ¿Qué otra cosa te hacían? Te mataban, te sacaban tus órganos y los vendían al extranjero. Y pues, obviamente, pues la gente como que se asustaba. Se pensaba mucho eso, obviamente pues por todos somos ignorantes en algo y a veces gente que no tenía nada que hacer exageraba las cosas. Sí, ya sabes, los chismes, ¿no? Los chismes. La bolita de nieve que se va haciendo grandota. Exactamente, pero sí, pues la verdad es que me tocó ver muchas personas que pues, las arruinó como tal su vida, otras personas que estuvieron pues muy afectadas por la cuestión laboral, pero pues que ahorita ya están bien, ¿Bien? bien, ya pudieron recuperarse, la mayoría, a nivel nacional la mayoría de gente se pudo recuperar, pero aún no estamos en el nivel que estábamos antes. Sí, no, supongo que no. Otra Nos cosa falta. que hubo bastante fue el home office, que se hizo... El home office ya existía, Pero pero no estaba tan... no se aplicaba Ajá. tanto, las empresas, patrones, etcétera, no se atrevían a hacer algo. Y mucha gente hasta ahorita sigue estando... Incluso hubo veces que les benefició el home office y se quedó como que ya Sí, se quedó, establecido de que veamos que es más productivo así y se queda así. Exactamente, Ahí actualmente ya es más común. más común, Más exactamente. común, exacto. Y está bien, obviamente. De hecho, va a salir una norma, la NOM 037, para trabajo en casa. Va a ser estreno. Sí, va a ser Vamos- estreno. Vamos a estrenar Norma. Va a haber unboxing o algo Sí, así. va a haber un unboxing. Unboxing. A ver, ¿qué otro dato duro tienes con respecto a esto? Pues fíjate que lo que te comentaba acerca de los trabajos informales, Ujú. que, o sea, imagínate que son 10 millones de trabajos informales perdidos. Gracias a ello, o bueno, más bien, lamentablemente, o a causa de esta pérdida, fue que muchas personas realmente pues no tenían nada que comer, no tenían Pues- qué hacer. O sea, mucha gente, eso los incitó también a robar, porque de alguna u otra forma Tenían que sobrevivir, ¿no? Tenían Tenían que que llevar eso, pero pues yo supongo que no era la forma, pero pues ya la desesperación del ser humano es a veces más grande
y no pensamos en otros actos. Exactamente, no pensamos en cómo podemos afectar a otras personas. Fue el caso de, por ejemplo, bueno, no sé si fue el caso tal cual, pero sí aumentaron cierta porcentaje de robos. Ok, Por ejemplo, el de la combi, que se lo madrearon. Ese güey no llegó lejos. O sea, pero pues sí lo intentó, ¿no? Exacto. Pero pues fuera del estado, ¿no? Sí, fue México. en el Estado de México. Es como que cotidiano. Si alguien del Estado de México nos está viendo, díganos si es ya- cotidiano o no. Sí, ya te madrearon. en Si la ya te combi. madrearon en la combi. No, si los han asaltado. Así es. A ver, ¿ya algún otro dato duro? Se acabaron los datos duros de momento con respecto al trabajo, pero es importante reconocer cómo ha afectado y cómo seguimos hasta el día de hoy recuperándonos de eso. A mí la verdad es que a mí me tocó en un punto en el que yo estaba estudiando la maestría, entonces pues obviamente pues tenía la beca de CONACYT, y pues obviamente ahí sí no me la cortaron y no viví tanto eso. Sí, tú te pusiste a estudiar. Te encerraste en tu Yo cueva. me encerré en mi cueva, me puse a estudiar Ya y aquí. eso hizo que estemos acá. Exactamente. Pero, tantas cosas. Tantas cosas, muchas cosas pasaron. Nos gustaría que nos cuenten ahí cómo les afectó en el ámbito laboral. Sí, si tuvieron una repercusión, ¿Algún despido? algún despido injustificado, si los despidieron, los liquidaron bien, porque pues Sí, igual eso. Que igual, O nada más pues, lo sacaron y ya. sí, yo creo que igual podemos tocar el tema de los despidos, ¿no? Injustificados. Sí. De que se llama, bueno, cuando si llegas a conciliación de arbitraje, no sé si muchos o alguien conoce la conciliación de arbitraje. ¿Tú conoces? Sí. Pues hay mucha gente que no conoce eso y Ajá, que no te despiden y ya no haces nada. como que, ajá. Pero obviamente, digo, es que los procesos también y la burocracia hacen que O sea, se tedioso. atrase mucho y que bueno, ya termina cediendo uno, pero pues bueno, hay que luchar por nuestros derechos. Sí. Y yo creo que ya es todo por el capítulo del día de hoy, Un ¿no? capítulo corto, Capítulo corto, express. corto como... Hoy no hay memes, hoy sí no hay memes. Hoy sí no hay memes. Lo siento. Es que, pues memes con COVID, pues, como que no, ¿verdad? Bueno, hay que ser felices. Bueno, pues eso es todo por el episodio número 6. Dijimos 5 al inicio. Sí, a lo mejor sea 5, a lo mejor sea 6, no lo sabemos, puede ser. Ya son tantos capítulos que, por cierto, vayan a ver los anteriores. Vayan a ver los anteriores, suscríbanse. Ya van a empezar a salir en Facebook a destiempo. ¿A destiempo? Sí, o sea, ya lo vamos a veo. empezar a subir el 0, 1, 2. Ah, ok, ya. Pues vayan a seguirnos a Facebook. A Facebook. A Facebook está apareciendo por aquí, a Instagram y a todas las redes sociales. Denle like, compártanlo y suscríbanse, que eso nos apoya demasiado en lo que estamos haciendo. Por favor. Por favor, tienen que comer mis hijos. Ya sería todo por el capítulo del día de hoy, así que Y muchas gracias. Adiós. bye, chicos.